Bueno, pues en esta clase de redacción informativa es un placer para todos nosotros, para mí como formador, como profesor lo es, y espero que para vosotros y vosotras también como alumnos lo sea, a una joven, pero una periodista con muchísima experiencia, reputada, sabe mucho de economía. Se trata de María Hernández, es redactora del Mundo en la sección de Economía, donde se ocupa de escribir sobre bolsa, inversión, mercados financieros y vivienda. Bueno, pues estos días que estamos impartiendo dentro de esta asignatura formación sobre cómo se hacen las entrevistas, tanto entrevistas de declaraciones o entrevistas de perfil, justamente en estos días El Mundo publicaba en su cuadernillo económico una entrevista de perfil, por tanto un poquito más complicada que la de declaraciones, con José Antonio Llorente, que es socio fundador y presidente de la antigua Llorente y Cuenca, ahora denominada JIC. JIC, antes Llorente y Cuenca, es una auténtica multinacional española, además de la comunicación. Nacieron en España, pero ahora mismo cientos de personas, de profesionales de la comunicación, como vosotros vais a ser en un futuro, trabajan para esta empresa que tiene clientes de primera línea y de todo tipo, ¿no? María Hernández, bienvenida a esta clase, ¿no? ¿Cómo decirlo? A redacción informativa. Hola Luis, gracias a ti por invitarme bueno, un saludo a tus alumnos y alumnas, es un placer para mí también. Perfecto, el placer es nuestro, María. ¿Cuál sería el proceso que tú normalmente sigues a la hora de hacer una entrevista, sea esta de declaraciones o de perfil? Bueno, una vez que decidimos que queremos contar con una persona, queremos entrevistar a una persona, pues lo primero es ponerse en contacto con su departamento de comunicación, claro, solicitar la entrevista y, bueno, pues conseguir que accedan, ¿no? En un caso como este concreto de José Antonio Llorente era más accesible o era en esta ocasión más fácil porque en la salida a bolsa de la compañía pues era como una buena excusa, ¿no? Nos da una buena excusa a los periodistas para poder acercarnos a este tipo de directivos a los que normalmente no es fácil llegar. Y una vez que ya contamos con su voluntad de hacerlo, o sea, una vez que acceden, pues empieza el proceso, yo empiezo el proceso de preparación tradicional de una entrevista, que en mi caso es muchísima documentación, conocer cuantos más detalles mejor, tanto de la empresa en este caso, como del propio José Antonio, su trayectoria profesional. Y en mi caso, yo también le pedí, al querer hacer una entrevista de perfil, pedí a su departamento de comunicación si me podían dar algunos detalles de su biografía personal y profesional, bueno, para completar ese perfil que yo luego quería construir en la entrevista. Entonces, para mí la documentación es fundamental y yo también hago un rastreo por lo que han publicado otros medios, pues bueno, para saber qué se ha contado y qué no se ha contado, porque en esta entrevista particular yo sabía que se iba a publicar con cierto retraso respecto a mis compañeros. O sea, ya se habían publicado varias entrevistas y tenía que contar lo básico, es decir, que había una empresa tan potente como JIC que sale a bolsa, pero quería añadir algo más de contenido de valor pensando en que nuestro lector leyera algo novedoso. Claro. Entonces yo rastreé también lo que habían publicado otros compañeros y otros medios para salirme un poco también de ese carril. Y con todo ese material ya reunido, decidí también en conjunto con mi jefe que además de preguntarle por la parte empresarial y por la operación de salida a bolsa, que es realmente la información que yo llevo cada día, íbamos a centrar también la entrevista en la comunicación, en cómo está ahora el mundo de la comunicación a nivel empresarial, en cómo ve José Antonio Llorente, que es un gurú, pero de verdad en el mundo de la comunicación, no solo en España, sino también fuera de nuestro país, y también qué papel tiene la comunicación, la relación entre comunicación y poder, lo que siempre se ha llamado lobby, y ahora nadie quiere llamar lobby, ¿no? Porque está como mal visto, pero hoy en día la comunicación, él lo dice en la entrevista, es es una herramienta fundamental para la influencia y el poder, y también nos interesaba profundizar por ahí. Entonces, bueno, pues ya con todo ese material preparé las preguntas, fui en el lugar y en la hora que habíamos concertado e hicimos la entrevista.
Si me preguntas por claves, no sé si te interesa, a lo mejor una vez que Sí, estamos en el lugar, sí, me parece fundamental tener siempre, mantener el respeto hacia el entrevistado, crear un clima en el que él se sienta a gusto y mantener la cordialidad. O sea, de un tiempo a esta parte también se ha puesto muy de moda como cierto tono más, no voy a decir agresivo, porque no diría agresivo, ¿no? Pero un poco más inquisitivo a la hora de preguntar y repreguntar. Y por supuesto hay que repreguntar en una entrevista si no conseguimos la información que buscamos, pero bueno, nosotros no somos policías, somos periodistas, entonces no perder esa óptica, ¿no? Somos periodistas que hacemos información, no somos jueces juzgando lo que hacen otras personas, ni policías buscando resolver ningún caso. perfecto. Una pista para los alumnos que tendrán que escuchar tu entrevista y tendrán que extraer un titular. Esto Uh -huh. último que has dicho es un titular, yo creo que maravilloso, ¿no? No somos jueces, somos periodistas o algo parecido, ¿no? Uh -huh. Bueno, puede ser uno, pero ahora tiene poco mérito escogerlo porque ya lo ha dicho el Te lo has profesor. O sea dicho tú. que a ver si A encontráis ver si les cuelo otro. algún otro. Porque esa sería la segunda pregunta que quiero hacerte, María Hernández. La importancia del titular, ¿no? ¿Te gusta mucho elegir finalmente el titular? Intuyo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el titular es como la primera imagen que se va a llevar, en nuestro caso, el lector o la lectora, ¿no? Entonces, cuanto más atractivo sea ese titular, más fácil va a ser que nos lean. Y nuestro objetivo final es que nos lean. Y si el medio es un medio de suscripción, nuestro objetivo además será que el titular sea el gancho por el que se suscriban al medio. O sea, que es importantísimo saber sacar un titular de una entrevista. A mí me dijeron, y yo lo aplico, o al menos lo intento aplicar, que ya un titular tenemos que llevarlo casi pensado en el momento de preparar la entrevista. O sea, tenemos que ir buscando un titular concreto, o dos o tres. Y para eso tenemos que hacer las preguntas que nos den esa respuesta, que nos den ese titular. Entonces, una clave para sacar el titular ya está en las preguntas que nosotros hagamos y las tenemos que buscar. Por eso es importante conocer a quién vamos a preguntar y qué está en boga, ¿no? En ese momento. Entonces es fundamental elegir el titular por eso y a veces te lo dan y a veces no. Y cuando no te lo dan, pues bueno, de lo que tienes que elegir, ¿no? En mi caso, José Antonio, yo saqué para esta entrevista 5 propuestas de titulares para mis jefes. Y de esas 5 nosotros elegimos uno para la versión impresa, para el papel que se vende en el kiosco, y otro diferente para la versión de web, que se publica, también la tenéis ya publicada cuando veáis esta entrevista, y veréis que el titular es diferente al de la versión de papel. Por eso que te decía, ¿no? Porque buscamos en el kiosco, buscamos una cosa y el lector de la edición de papel tiene un perfil y el lector en la edición digital probablemente tiene otro, o yo creo que tiene otro. Y yo los distingo, yo los selecciono y en este caso ha sido diferente. A veces coincide, si un titular es muy bueno, es siempre muy bueno. Pero aquí hemos cambiado, por ejemplo. Fíjate, sacas un tema interesante y eso también nos vale para insistir en la importancia de escuchar al invitado. Yo tenía 3 preguntas para María Hernández y además antes de la grabación se la dije, te voy a preguntar por esto y por esto y por esto. Hemos hecho 2 de las 3, pero ella a la segunda pregunta me ha dado una segunda respuesta que me abre un tema nuevo. Es que ella sabe distinguir, o por lo menos intuye, que el perfil del lector del diario elmundo.es, de la web, por lo tanto, de la versión digital del periódico, es diferente al que lee el periódico, ¿no? A los que leemos, por ejemplo, yo, ya lo sabéis, el periódico en papel prácticamente a diario. Y yo ahora, claro, no puedo pasar ese tema en alto. Si ella a una pregunta que yo le planteo y yo sigo el guión y dejo pasar un tema tan interesante como este, que me parece, maravilloso profundizar en él, estoy perdiendo una oportunidad, a lo mejor, de enriquecer mi entrevista, ¿no? Con temas que yo no me habría planteado, no me he planteado de hecho, pero que me parecen muy interesantes. Entonces, aquí el entrevistador, en este caso yo, tengo que ser rápido y decir, caray, aquí hay un tema, y a lo mejor me da incluso para un buen titular, ¿no? Y la pregunta que le haría ahora a María en una situación real, como es esta que tenemos, es, bueno, entonces, María, ¿en qué se diferencia el perfil del lector
del periódico impreso al de elmundo.es. Bueno, en realidad el del periódico impreso no lo conocemos porque no sabemos quién va a comprar el periódico, no tenemos esas estadísticas. Pero en la parte digital sí que nosotros, bueno, hoy en día hay muchísimas herramientas, seguro que vosotros conocéis incluso más, que permiten medir no solo la audiencia que tiene cada noticia, sino el comportamiento de esa audiencia, el perfil, si es hombre, si es mujer, qué edad, qué tipo de noticia consume cada uno, en qué momento del día. Todo eso está muy medido. Obviamente no lo puedo dar porque son datos que valen oro para los medios, ¿no? Claro. Pero sí, por ejemplo, a mí me parecía, en la versión digital, a mí me parecía interesante hablar de la comunicación en las redes sociales, que es un titular que José Antonio me da, ¿no? Y yo por eso pruebo. Pero incluso en el mundo y en otros medios tenemos herramientas que nos permiten probar diferentes titulares sobre una misma noticia y cómo los lectores y lectoras reaccionan a esos diferentes titulares que ellos no se dan cuenta, pero les están apareciendo diferentes. O sea, a mí me aparece un titular y a ti, Luis, o a los alumnos y alumnas que nos están viendo, les aparece otro. Y en función de cuál de esos capta más audiencia, finalmente es el que se queda. Todo eso ya se hace en los medios y se puede hacer, ¿no? Y más allá de este caso en concreto y de la diferencia entre el lector del mundo o del mundo.es, ampliando un poco más el foco, a mí sí que me parece muy importante no perder nunca de vista en qué plataforma, en qué soporte estamos transmitiendo o sí, comunicando, haciendo información, en definitiva. Un mismo tema, o en este caso una misma entrevista, yo puedo hacer la clásica entrevista de pregunta-respuesta si mi periódico, si yo hubiera publicado esta entrevista en la edición del diario de lunes a viernes, yo habría hecho una entrevista tradicional de pregunta-respuesta, porque el perfil de nuestro periódico es ese. Al hacerlo en la revista dominical, nos permite ciertas licencias y hacer una entrevista de perfil más relajada, donde incluso se da algún detalle personal de José Antonio, ¿no? de cómo es él. Pero si esta entrevista la hubiera querido hacer en un podcast, pues tendría que haberla adaptado de otra manera. Si la hubiera querido hacer en Twitch, pues ni os digo, ¿no? Pues como estás tú, ¿no? O Claro. Ibai, ¿no? Intentando imitar a Ibai. En fin, esto sí que me parece importante, no solo en economía, no solo en las entrevistas, sino el contenido informativo que haga o el contenido de comunicación que haga, me parece que es fundamental saber adaptarlo a las plataformas y al formato en el que se distribuye, sea cual sea. Exacto. Muchísimas gracias por esa comparación con Ibai, porque me parece desde luego que de los nuevos comunicadores, todos mis respetos para Ibai, desde luego. Es otra historia, ¿no? Es otro mundo, nos llamará boomer y la gente de su generación y lo que sea, pero todos mis respetos hacia esa forma de comunicar, desde luego. Sí. Ya es... Me gusta a mí más hablar más que de casos concretos, de plataformas, ¿no? Al final Twitch no deja de ser un canal por el que puedes llegar a tus lectores, a tus oyentes, a tus espectadores. Es un canal y tú puedes hacer lo que hace Ibai, que lo hace muy bien, es comunicación, o puedes hacer periodismo. Solo se trata de adaptar el producto, ¿no? Exacto. Y una última pregunta que es pues abierta, ¿no? ¿Algún consejo más para finalizar, María, a la hora de hacer entrevistas? Pues mira, aquí me voy a poner muy clásica. Yo siempre digo que soy muy digital, pero aquí me pongo muy clásica. Hacer periodismo. Lo que tú me has comentado que les estás contando ahora, ¿no? El titular, el lead, la entradilla. La base del periodismo son las cosas básicas que aprendemos al principio. Contrastar, respetar la información. Si no estamos seguros de algo, no podemos publicarlo sin tenerlo seguro. Lo hemos visto en casos recientemente, pero eso vale para todo y para cualquier tipo de información. Las 5 W, todo lo básico, en caso de duda, hacer periodismo, para mí eso es fundamental. Y no perder, o sea, siempre tener en cuenta la honestidad hacia el lector, que eso sea realmente lo que nos mueva. Ser honestos con los lectores y con las lectoras. Somos ante todo, yo digo siempre, soy periodista de economía,
pero soy periodista, no soy economista, no tengo que saber de economía, tengo que Claro. saber contar la economía. Exacto, exacto. Y hacerla de lo importante a lo interesante, ¿no? A veces en la economía me imagino que te enfrentas a datos como muy farragosos, muy densos, y tienes que trasladarlos tú seguramente más que otros compañeros, otras secciones, digamos, más fáciles, entre comillas, trasladarlos al público en general, como nosotros, que todavía sabemos mucho, mucho menos que tú, ¿no? Pues María Hernández, de verdad que ha sido un placer. Me has regalado a mí una pequeña pero gran masterclass, pequeña en duración, pero grande en contenidos, y he aprendido mucho contigo. Yo entiendo que mis alumnos también, y te lo agradecemos mucho. Y ojalá que un día te tengamos por la nebrija entre nosotros. Muchísimas Cuando gracias. queráis, me encantará. Gracias, Luis, por haberme invitado. Ha sido un placer también para mí.